Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. Estamos en un nuevo episodio y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del mes de febrero. Así que vamos a darte todas las pistas, las claves, las fechas y configuraciones que van a ocurrir en este mes que está comenzando. Y para esto estamos hoy día junto a Marianne Garcés. Bienvenida Marianne, un gusto que estés acá. Hola Max, gracias por tenerme aquí. Bueno, Marianne es astróloga, también hace su práctica astrológica a través de la tradición, vamos a decir, astrología antigua, principalmente astrología helenística y también islámica, donde generalmente también estamos hablando dentro de este canal. Marianne también hace trabajo de carta natal, predicciones, revolución solar, revolución lunar y bastantes trabajos como alrededor de eso. No sé si quieres contar algo más acerca de lo que tú haces, de dónde estás ahora mismo para que también las personas se enteren. Bueno, vivo acá en Nueva York y sí, como dijiste, también hago tarot, así que cartas natales, revoluciones solares, lunares, de Saturno, Ujú, también un poco de astrología electiva ujú. y ahora aquí hablando contigo sobre el mes de febrero. Y sí, febrero se plantea como un mes importante, un mes que tiene algunos tránsitos bien relevantes, algunos cambios y también en cierta forma es una transición a lo que va a venir también en marzo, por los cambios principalmente que vamos a observar tanto en Mercurio como en Venus, que pronto van a tener un momento relativamente crítico pensando en sus retrogradaciones y la cercanía que también han tenido con Saturno. Entonces viene bastante interesante febrero. Pero antes de analizar febrero, vamos a mirar cómo fue enero y qué cosas posiblemente podemos recordar o traer a la conversación. Ahora, estamos todavía en enero grabando este episodio. Hoy día es 30 de enero y son casi las 12 del día en el momento en que estamos grabando. Entonces, en este momento vemos el cielo de esta manera. Ahí está. El ascendente está en Aries y tenemos este video regido por Marte retrogradando en Cáncer en casa 4, así que vamos a ver qué resulta de eso. Em, pero lo interesante es notar qué pasa con enero. ¿Qué impresiones tienes tú de enero y qué es lo que has notado? ¿O hay alguna configuración especial que tú hayas visto durante este mes que digas, ok, se nota mucho que esto está pasando y que no se puede evitar hacer esta enlace o relación con una configuración del cielo astrológica? Aquí en Estados Unidos, para mí el tránsito que ha sido así más loud es Marte retrogradando en Cáncer Ujú, desde su entrada el 6 de enero. Aquí hemos visto incendios en Los Ángeles, explosiones de un Cybertruck, ujú. luego Trump toma la presidencia, la inauguración, luego todos estos mandatos acerca de migración, todo ha sentido. Creo que Marte retrogradando en Cáncer ha sido el protagonista de este mes que se ha sentido súper largo. Ujú. Y de cierta forma, bueno, podemos notar, por ejemplo, ese mismo día que Marte entró, reingresó en Cáncer, ya había estado Ujú, allí, tal vez notando cosas que habían sucedido más o menos en septiembre, octubre, pensando en lo que estaba viviendo, lo que se estaba viviendo tal vez en Estados Unidos, es como esta situación previa a las elecciones y todo ese movimiento. ujú. Y ahora es como volver a la misma posición, pero ya luego de las elecciones y el paso de Marte por Leo, también está interesante notar eso y ver cómo en el mundo también esto está generando como cierta conmoción, sobre todo después del paso de mandato allá en Estados Unidos, sobre todo porque Estados Ujú. Unidos es una de las potencias mundiales que no podemos, si te gusta o no Estados Unidos, no es el tema necesariamente, es que es una potencia mundial y desde el punto de vista astrológico hay elementos que se toman, cartas que se levantan respecto de esos países o esos imperios o esos reinos, si fueran en otra época o en otra posición, vamos a decir, democrática o no. El asunto es que, por ejemplo, uno debería levantar una carta para Estados Unidos, tal vez una carta para China y tal vez algunos otros países que también son potencias o grandes países con gran poder político, económico y también militar dentro del mundo
porque todo lo que le pasa a ellos también, en cierta forma, genera como una cascada o una Ujú. avalancha de cosas que quizás es lo que también Estados Unidos provoca generalmente. A mí me parece muy interesante esto que tú mencionas con los incendios y todo eso y el presidente de Estados Unidos generando todas estas controversias con distintos países. Marte en Cáncer tiene esa noción encima desde la astrología islámica y desde lo que incluso Ali Olomi comenta muchas veces acerca de Marte en Cáncer y Marte en Leo, que es como el inicio de la guerra, momentos en que hay mucha presión posiblemente social, eh, tal vez desbordada, porque Marte en Cáncer recordamos que no está bien ubicado, entonces toda su forma, eh, más bien marcial, que tiene que ver con lucha, separación, batalla, guerra, eh, límites, todo eso, en este caso está de cierta forma corrompido o como que no se muestra en su manera más óptima. No, no es el caso. Entonces, podemos notar todas estas situaciones. No sé si eso te hace pensar en alguna situación o también estás de acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y también en la carta natal de Donald Trump, Ujú, vemos que él es un nativo que tiene Marte en Leo y un Marte en Leo que ha empezado, que es un Marte en Leo lento, porque es un Marte que estaba en este mismo ciclo de ujú, retrogradación. Entonces ahora ver él cómo está haciendo todos estos mandatos durante este tránsito y como tú dices, la cascada. Mi pregunta ahora es, ¿qué va a pasar luego de todo esto? Porque este es solo el inicio. Estamos solo en ujú. enero y ya está pasando, estamos solo en el inicio de sus 4 años que va a tener su presidencia. Entonces, creo que va a dar mucho de qué decir, de qué hablar. Exacto. Bueno, y es interesante notarlo. Voy a mostrar un segundo la carta de Donald. Posiblemente esta carta da como para hacer un episodio específico de análisis porque la vida de Sí. él es muy interesante desde el punto de vista astrológico porque ha vivido de todo tipo de situaciones, matrimonios, divorcios, compras millonarias, pérdidas millonarias, Ujú, controversias como celebridad, porque finalmente él es una celebridad que pasó a ser político, pero en Estados Unidos era como un hombre de negocios que participaba en reality shows, si no me equivoco, y que ujú, pasa a tener esta voz y que llama un poco a, a seguir como el camino y la propuesta que tiene él. Pero claro, tenemos ahí a Marte en la casa uno que muestra mucho de su carácter, personalidad y forma. Y es muy interesante lo que tú mencionas. Marte estaba en el mismo proceso, en el mismo ciclo, y estamos viendo aquí en el esquema eh, que Marte pasó a su casa 12 en el momento del 6. En este momento está transitando su casa 12, que es una casa que no está activada directamente, pero que tiene al regente del año de su carta activado, porque el regente del año en su carta es Saturno. Y Saturno está en la 12, en Cáncer, y esto me hace pensar también en lo que pasó el año pasado con estos posibles atentados terroristas y como todas estas situaciones que también son medio escondidas, ujú. que no se resuelven del todo, no se entienden bien, no están todos de acuerdo en que si fue o no, pero es lo que se mostró también. Entonces, es algo ahí bien interesante y que se puede tal vez ir describiendo con detalle en un episodio específico de eso, pero em, me parece relevante que justamente Marte esté allí en este periodo para él. Y Cáncer es un signo, pareciera ser un signo importante en la carta que se levanta para hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el Sol en Cáncer y Marte está volviendo allí. Bueno, y otros cambios que también van a haber bueno, durante este tiempo. Quizás esta es como la información que a todos, o que de cierta forma está siendo más como relevante en el momento. Quizás para ti aún más, estando allá mismo, como que la sensación de estar Sí. allí, viviéndolo un poco.
Y algo súper interesante que no me había dado cuenta, que lo volví a ver ahora aquí cuando presentaste su carta, Ujú, algo que pasó este mes aquí en Estados Unidos también fue la clausura de TikTok. ujú, Habían cancelado TikTok y era para el día que se iba a cancelar definitivo, era el 19 de enero, ujú. pero el 18 de enero se hace un día antes al que estaba, eh, Programado. que iba a Ujú, ser exacto, ujú, programado. Y ese día tenemos la conjunción de Venus y Saturno. Y ahora veo en la carta de Donald Trump que él tiene ujú. una conjunción de Venus Y y, Saturno. y Saturno. Ujú, Y luego él lo que hace es, el día antes, al otro día, él logra que lo vuelvan a poner y le dan 75 días. Tenemos ahora un plazo de TikTok de revisión de 75 días. Así que luego en los 75 días, donde ujú. debe volverse a cerrar de nuevo, vamos a tener de nuevo la conjunción de Venus y Saturno, pero ahora Venus está retrogradando. En la próxima Entonces va a ser ocasión. interesante Ujú, en la mm, próxima ocasión, en esos 75 días. Entonces va a ser interesante ver qué va a pasar ujú, cuando ya entonces esta Venus retrógrada se junta con Saturno de nuevo, qué ujú. decisión se va a tomar. Ok, Porque ahora solamente tenemos 75 días y no perfecto. sabemos. Bueno, esa es Sí. una fecha que deberíamos tener en cuenta. Eso ya va a ser en marzo, a fines de Ujú, marzo, abril. Entonces, ujú, em, tenemos que dejarla anotada para saber en esas fechas, posiblemente en grabaciones de esa fecha o algo así, o al menos tener presente saber, sucedió algo parecido, hay algo que se pueda enlazar con estas dos situaciones, sobre todo ujú. pensando en lo que tú dices, Venus retrógrada y luego Venus va a volver a tocar a Saturno directa, entonces tenemos varias posibilidades aún e información. Para mí es como pensar en qué generaron antes para luego seguir conversando eso mismo. Como que es Exacto. como, esa es la impresión. Se juntan, conversan algo, se llevan bien, se llevan mal. Bueno, Venus y Saturno no son afines, son bastante opuestos e inarmónicos cuando están en conjunto, porque Venus es bastante reprimida y también inhibida por Saturno. Y eso es algo que se ve allí directamente en el simbolismo. Se inhibe una eh, red social que tiene por un Exacto. lado un negocio importante y por otro lado es muy Ujú, utilizada como diversión, como algo muy venusino. Entonces, ujú. eh, también es interesante notarlo. Tú que estás allá tal vez lo ves como desde otro prisma, desde afuera es como que, ok, está sucediendo eso allá, tal vez no nos afecta directamente, pero siempre pasa con los poderes mundiales, vamos a decir, y no estoy haciendo un análisis político ni sociológico porque no soy político ni sociólogo, pero es simplemente una opinión personal, es como que las cosas caen como una cascada, como una avalancha, o sea, lo que el primer poder o los primeros poderes del mundo hacen, después todos terminan de alguna forma viviéndolo por repercusión. Por eso en astrología se levanta el cero de Aries, que es una carta específica para hablar del tiempo, pero el cero de Aries se hace para cada, supongamos, allá en Estados Unidos sería para Washington, sería en Shanghái, posiblemente si no me equivoco, es la capital de China. Si no, me corrigen ahí en los comentarios o me corriges tú. Supongamos Tokio o Nueva Delhi en India, posiblemente la capital de Rusia o la capital de Alemania, que son como los países más relevantes tal vez de Brasil o Sudáfrica, que tienen algunos de los países de Oriente Medio, pero en general Estados Unidos, Rusia, China son como las principales, los que generalmente hacen ruido. Y todo lo que ellos hacen afecta a todos los demás. Y eso también lo podemos notar en ese tipo de análisis. La astrología antigua, eso es una de las cosas que tiene que es bastante interesante, que nada es en el aire. Todo el análisis se hace a través de una horoscopía, es decir, es como que te hicieras un examen, vas al médico y para saber qué te pasa, qué te duele o qué situación tienes que hacerte un examen para poder analizar. No es simplemente tocar, ah, ya, listo. No, es hacer el examen y el cielo se analiza a través de horóscopos y los horóscopos son las cartas.
Nosotros usamos la carta natal para analizar nuestra propia vida y otras cartas para analizar el tiempo, pero la sociedad también se puede analizar a través de otras cartas. Entonces eso es interesante notarlo. Espero este año tengamos un episodio acerca de la entrada del Sol en Aries, orientado no solo a los países como principales, sino que a algunas de las capitales del mundo. Así que cuéntame en los comentarios, cuéntanos a qué país, dónde vives y qué ciudad es la capital de tu país, para tener eso en cuenta y saber las quizás que están más relevantes y también tener eso ahí pendiente para ese video, porque eso lo estamos preparando. Ok, eso es enero. Vamos a ir rápidamente a anotar. No sé si quieres agregar algo más o si te queda algo en el tintero respecto de enero. No, yo creo que ha sido largo, pero creo que hemos puesto los principales Ujú, eventos. perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora analizando el mes de febrero y todas sus configuraciones. Tenemos varias de ellas que son sumamente relevantes. La que ocurre, que no está puesta acá, que posiblemente a más de algunos de ustedes les interesa, es que Venus hace una conjunción con Neptuno, que es el 1 de febrero, el día sábado 1 de febrero. Y desde lo que tenemos ahí en el calendario, el día 3 tenemos a Venus en conjunción con el nodo norte y ese mismo día a Mercurio haciendo un trígono con Júpiter. Luego tenemos el día 4 a Venus entrando en Aries y ese mismo día a Júpiter estacionando directo. Podríamos decir que ese, por un lado, una buena noticia, por otro lado, una noticia no tan buena. El día 9 tenemos a Mercurio en conjunción con el Sol o Mercurio Casimi y ese mismo día a Marte haciendo un trígono con Saturno. También es muy relevante ese día. El 12 tenemos la luna llena en Leo, completando o llegando a la culminación de la luna, viendo la luna completita en el cielo, todavía en medio del mes lunar. Tenemos a Mercurio en Piscis el día 14 de febrero y el día 18 el Sol entra en Piscis. Ya nos empezamos a trasladar desde Acuario a lo que está sucediendo en este signo, en Piscis. Luego tenemos a Mercurio, perdón, Mercurio sí, haciendo una cuadratura con Júpiter el día 20. El día 23 tenemos dos situaciones. Marte estaciona directo, que es otra buena noticia para este mes. Y Mercurio también haciendo un trígono con Marte, que también es relevante porque, bueno, tenemos más de un trígono. Hay cuadraturas este mes, pero tenemos la presencia de algunos trígonos que de repente podrían dar cierto alivio. El 25 tenemos a Mercurio en conjunción con Saturno. Y por último, el día 27 tenemos la luna nueva en Pisces. Así que estas son las configuraciones más relevantes del mes. Claramente hay más, hay muchas más cosas que está haciendo la luna. Día por día se está comunicando y transmitiendo situaciones entre los demás planetas. Pero estas son las más relevantes para que tengas allí en tu agenda, en tu calendario. Este calendario recuerda que lo vas a encontrar en la comunidad, en YouTube y también lo vas a encontrar en Instagram para que lo vayas a ver. Le puedes sacar una foto. Si lo deseas para ti, también me lo puedes pedir comentando, hablándome por Instagram y te lo puedo enviar para que lo tengas en su versión original. Y lo puedas ver, compartir también si quieres, y sepas cuáles son las fechas más relevantes de este mes. Así que ahí vamos. Impresiones. ¿Tienes alguna impresión previa al mes? Así como qué sensación te da el mes en general. Bueno, este mes para mí se siente como expectativa, Ujú, porque es como que tenemos a Venus ingresando en Aries, pero luego sabemos que va a retrogradar. Tenemos a Mercurio haciendo toques con todos estos planetas también, con Saturno, con Júpiter, pero luego sabemos también que en marzo va a retrogradar. ujú, Entonces, como esa expectativa de cuando las cosas empiezan a ponerse un poco más lentas y ver qué va a pasar. ujú. Claro. Se nota como cierto movimiento preparativo, en cierta forma. Sí, completamente de acuerdo. Sí, Muy bien, vamos entonces con la primera configuración de este mes, que es a Venus haciendo, bueno, teníamos el día 3, vamos por día. Tenemos el día 3 a Venus conjunción con el nodo norte y a Mercurio haciendo un trígono con Júpiter. Así que ahí vamos.
Muy bien, entonces tenemos la primera configuración. Venus va a estar haciendo esta conjunción con el nodo norte tenemos el día 3 de febrero y ahí está. Venus conjunta al nodo norte. Justamente en el cielo ese día o el día anterior hizo esa conjunción con Neptuno y Mercurio ese trígono con Júpiter. Lo que parece como bastante relevante porque hay varios que están como entrelazados de alguna manera. Venus en Pisces sabemos que está en una posición bastante elevada, una posición buena, donde ella puede hasta cierto punto entregar lo mejor de ella. Venus es muy Venus en este momento. Entonces lo que significa relaciones, amor, armonía, reconciliaciones, la capacidad de hacer vínculos, claramente va a estar allí y está esa posibilidad. Venus tiene esa disposición y puede actuar de esa manera. Además, tiene un contacto con Júpiter, que es el dueño de casa por domicilio en Pisces. Por lo tanto, eh, está esa recepción necesaria para que Venus aún tenga más fuerza, más poder, más libertad para actuar. Lo interesante es que tiene esta unión con el nodo norte y el nodo norte es bastante interesante desde la perspectiva antigua o perspectiva tradicional, que es un punto de exageración en cierta forma o un punto que hace que el planeta que tiene contacto con él se maximice de una manera importante y no pueda pasar desapercibido. Entonces es también interesante cómo desde el punto de vista de los planetas que están más allá de Saturno, Venus hace esa conjunción con Neptuno, que Neptuno en muchas cosas toma significados de Venus o se parece mucho a Venus. Por lo tanto, no deja de ser muy diferente a lo que haría esta Venus o lo que significa esta Venus en conjunción con el nodo norte. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto, Marianne? Sí, el nodo norte es la cabeza del dragón y donde Ujú, tenemos la cabeza del dragón tenemos la boca. Entonces es ese deseo de ir por más, ese hambre, ¿verdad? ujú, Entonces nos va a llevar a querer buscar más colaboraciones, más deseos artísticos, va a ser ujú, como un extra impulso más de lo venusino. ujú, Ahora, teniendo ahí a Saturno presente también en la misma casa, en el mismo signo, también nos llama, nos da un poco de sobriedad, un poco de, ok, tenemos que ser un poco más realistas, ujú, porque vamos a tener todos estos impulsos de querer ir, pero ¿qué es de verdad lo que queremos de verdad o lo que ujú, nos va a servir? ujú, Porque podemos comer y la cabeza no tiene estómago, ¿verdad? Entonces no sabe cuándo parar, pero ujú, siento que por lo menos Saturno va a entregar, va a ofrecer ahí para esta combinación un poco más de seriedad y un poco más de, oye, ¿qué es verdad lo que vas a querer? Porque vas a comer mucho, pero luego te va a doler el estómago. ujú. Como que en cierta forma podríamos ver eh, una exageración de lo venusino que en algún punto podría Ujú, ser desventajoso. O sea, ujú, si pensamos en el disfrute, en pasarlo bien, en el placer, eso puede llegar a un límite o a un punto donde ya no sea beneficioso para el cuerpo o porque produce demasiado cansancio o porque estás poniendo al límite tus propias capacidades de cualquier tipo. Em, entonces es bastante interesante lo que dices y lo que Saturno también ahí podría entregar porque tener los pies en la tierra en ocasiones no es una mala idea. Y tampoco es ujú. una mala idea tener las ideas y idealizar o pensar, bueno, como tú decías, voy a hacer conexiones, voy a buscar gente, voy a hacer nuevas amistades tal vez, o hay la posibilidad de hacer reconciliaciones, pero hasta qué punto sería como el límite o la forma. Porque, claro, está el nodo norte en sí mismo tiene la impresión de ser más bien benéfico cuando está conjunto un planeta benéfico, pero es exagerado, o sea, como tú dices, y eso es una buena idea tenerlo presente. La exageración acá podría ser el punto. Eh, que en ocasiones, muchas ocasiones, pensamos o vemos desde la astrología más bien contemporánea o tal vez moderna, psicológica, que Júpiter sería el que exagera cosas o que lleva como a un extremo, y lo digo simplemente para
no tener eso presente realmente. No es Júpiter el que lleva los extremos. Aquí tenemos un extremo, el nodo norte. Cuando toca algún planeta, lo lleva a una exageración. Y los planetas maléficos también son los que exageran situaciones. Ujú. Júpiter es el que modera, para que eso también lo tengamos allí presente por si acaso, para que nadie se vaya a confundir con la exageración que hablamos acá del nodo norte con Júpiter, y lo que generalmente se habla desde la astrología moderna. Y este mismo día tenemos a Mercurio haciendo un trígono con Júpiter. Mercurio en este momento está en Acuario, eh, en ese sector del zodiaco, y está haciendo el trígono con Júpiter. Júpiter está en el domicilio de Mercurio, está en Géminis, y la conexión que hacen favorece muchísimo a Júpiter. Mercurio no necesariamente está tan feliz en este momento porque está muy cerca del Sol y eso hace que esté bajo los rayos, quemado, y eso implica que todo lo que es Mercurio, perdón, significa, de cierta forma está escondido, no puede expresarse de la mejor manera o no se puede mirar tan abiertamente. Pero sin duda tener este trígono con Júpiter podría dar algún elemento donde ambos planetas podrían ayudarse mutuamente dentro de la, comillas, desesperación que ambos podrían tener, porque Júpiter todavía está retrógrado y está bajando bastante su velocidad ahora. Entonces estamos como en un momento, como tú dijiste antes, un día de expectativa o a la expectativa, esperando qué Ujú. podría suceder. ¿Qué piensas tú, Marian? Sí, este día para mí me siento que este día sería bueno como para proyectos de comunicación, como para preparar, para poner todo en lista, porque ya el día siguiente Júpiter se pone directo. Ujú, Entonces, como que un día de, ok, estos son los planes que quiero hacer, esto quiero publicar algo o ideas para de qué escribir. Pero siento que sí, como ese día, el día ujú. antes de Navidad, donde estás escribiendo tu carta o el día antes de Año Nuevo, donde estás haciendo tus Mm, resoluciones para el año que empieza, este día sería bueno, sí. ujú. Claro, y tenemos ese vínculo entre los dos, como tú dices, es una buena idea proyectar. Algo que me parece muy interesante siempre de los trígonos es que son oportunidades, es la capacidad de poder aprovechar tal vez las cosas que están fluyendo. Tal vez se puede sentir con Júpiter esa impresión de que hay algo que se detiene, tal vez sobre todo en el área que Júpiter podría estar tocando en tu carta. Recuerda que siempre es necesario tener tu carta a la mano o presente en cuanto a los tránsitos y saber si Mercurio o Júpiter es alguno de los planetas activados. ¿De qué hablan ellos? Hablan de abundancia. Júpiter habla del dinero, la economía, habla de hijos o de niños en ocasiones. También habla de la fe, la religión, de un vínculo con lo sagrado, con lo que es espiritual. Entonces, todos estos elementos también los podríamos llevar a ese espacio, tal vez el razonamiento, entender algún aspecto de tu religiosidad o tu espiritualidad, alguna conversación que te lleva a replantear algo que todavía no está resuelto, porque Júpiter todavía no está directo, pero que podrías dejar de alguna manera y casi como en, ok, esto puede ser que tome otra dirección y quizás Mercurio le da un empujoncito pensando de alguna manera a Júpiter que ya empieza a moverse. Totalmente. Muy bien, entonces, ese es el día 3. Tenemos a Venus conjunción Nodo Norte y a Mercurio trígono con Júpiter. Y esos son días de expectativa, días interesantes. Aprovechar esos 3 días del comienzo de febrero no estaría mal. El siguiente día, que es el día después de esto, tenemos a Venus entrando en Aries. Y esto podríamos decir que ya es un cambio en lo que está sucediendo en el cielo, porque no solo Venus entra en Aries, sino que Júpiter estaciona directo y nos da la impresión, o podríamos ver en el cielo, un cambio de ideas y un cambio de enfoque muy importante. Y es importante tener en cuenta qué valor y qué situación de dignidad tiene Venus en Aries, o dignidad, recuerda que es la forma en que en la astrología tradicional o antigua eh, tratamos de categorizar a los planetas para saber qué tan poderoso está, qué tan posible es que dé cosas buenas o no.
pero es siempre dentro como de una gama o un espectro bastante amplio. No es como blanco o negro, siempre es algo más amplio y también tiene que ver cómo está enlazado con tu propia carta, es decir, cómo está Venus en tu carta, qué situación tiene de dignidad en tu carta, porque esta es la del cielo solamente. Venus en Aries está en el sitio contrario a Libra. Libra es el domicilio diurno de Venus. Por lo tanto, ella está aquí en exilio, en un signo que no tiene ninguna situación, o tiene muy pocas situaciones que la podrían levantar. En este signo, ella tiene un confín o un término y también tiene decanato, pero si no me equivoco, sí. Pero sí, Ujú, ujú. si pensamos en ella, ella está en su exilio y tiene estas dos formas de poder como ayudarse de alguna manera. Y esto significa que Venus, sobre todo, está en una relación íntima, entre comillas, con Marte, que es el regente de este lugar, y eso puede provocar que ella, de cierta forma, también se corrompa en ese espacio. Venus es un planeta femenino nocturno, Aries es masculino diurno, entonces no hay un enlace allí. Este signo, en cierta forma, le entrega un ambiente que es mucho más exagerado y rápido, presionante, y Venus es mucho más tranquila. Quisiera tal vez así, si pensamos en Venus, es hacer las cosas con lentitud. Entonces hay una presión a actuar bastante importante. Y una expresión de los venusinos a través de cosas que son más bien rápidas o sin tanto pensamiento. ¿Cuál es tu impresión de Venus en Aries, Marianne? Sí, Venus en Aries es una Venus que está incómoda, es una Venus Ujú, haciendo cosas de Marte. Venus no quiere confrontación, ujú, Venus no quiere peleas. Y aquí haciendo en el territorio de Marte, nos vamos a encontrar sintiéndonos más frustrados, como más frustraciones, más peleas, también vamos a estar que no le vamos a aguantar ujú, bullshit a nadie, porque un Venus en Aries no quiere aguantarle nada a nadie. ujú, Y es eso, y también como ya sabemos, Venus justo antes de que entra en Aries, ya está en su sombra de pre-retrógrada. Entonces ya desde ujú, ya está incómodo y desde ya nos va a hacer cuestionar nuestras relaciones, ujú, nuestros gustos. Es como cuando estamos en esa incomodidad, como algo nos pica, estamos buscando qué es, ujú, cuál es la ujú, raíz de esta incomodidad. Entonces, sí, desde ya, desde ese ingreso, siento que Venus no va a estar diciendo o nos va a estar haciendo sentir incómodos. ujú. Y es como esta situación donde hay un poco más de discusiones tal vez en cuanto a las relaciones, como tú mencionaste, enfrentamientos y Ujú, las cosas que ujú. deberían finalmente provocar placer o reconciliaciones, vínculos, incluso las sensaciones corporales que tienen que ver con la espiritualidad podrían ser un poco más rápidas, exageradas, muy directas, sin tanta o sin pasar por el proceso de sentirlas o vivirlas un poco más eh, no tan rápido, diría yo. Aries como que puede apurar mucho y puede dar también la impresión de muchas cosas sucediendo. O sea, como no es una Ujú, discusión, son posibles pequeñas discusiones o enfrentamientos o la sensación, como tú dijiste, que encuentro muy acertado, esto de no querer aguantarle nada a nadie, porque también se desespera, como este punto de querer poner límites tal vez antes de lo que podría ser o lo necesario, posiblemente. Entonces ahí tenemos a Venus en Aries. Venus en Aries tiene contacto con Marte en este tiempo, sí, lo que es favorable para Venus hasta cierto punto. Marte está en caída, entonces eso hace que Venus tenga una dificultad extra que lidiar porque el planeta que es dueño de casa, en cierta forma está haciendo una reversa, está haciendo una recepción, pero el propio planeta no está bien ubicado. Entonces, esto puede jugar un poco en contra de Venus. Es como lo que pasa en Cáncer y lo que pasa con Marte podría afectar a Aries y Venus. Entonces, en esa idea sería una buena idea tener en cuenta qué casas se están ocupando estos dos planetas en tu carta ujú. natal,
porque podría haber un enlace, además están en una cuadratura, podría haber ciertas fricciones, la situación se podría sentir un poco más tensa o hay unos ciertos juegos de poder Ujú. en esos dos espacios. Entonces, también sería una buena idea tenerlo ahí presente. Sí, No sé si tienes algo sería, más. Sí, dime. se- sí, sería interesante también ver qué pasará en las noticias Mm, con respecto a las artes y a todo esto. No sé si sea que, porque también Venus en Aries es un Venus que quiere protestar, y protesta ante lo injusto. Entonces me pregunto si vamos a ver como protesta de personas en el área de ujú, entretenimiento y de artes, ujú. con Bueno, esa, sí, con la relación con Marte ahí. ujú. Bueno, y también Aries es donde se exalta el sol. Entonces, claramente podríamos encontrar ambas situaciones donde tal vez veamos celebridades con situaciones venusinas similares a lo que ya hemos conversado, o definitivamente gente saliendo a las calles, sobre todo mujeres. Y ahí podríamos Ujú, donde encontramos la voz. No es tanto los hombres, es las mujeres teniendo este encuentro relevante, tal vez mujeres celebridades o mujeres no celebridades, pero que se reúnen y generan este movimiento como batalla o que se sientan atacadas también. Es como que haya ujú. una suerte como de eh, sensación de ataque direccionado hacia las mujeres. Eso también podría ser, pensando que está Sí. Venus en Aries. Am, este mismo día, que es otra situación que nos deja un poco más alegres, em, es tal vez esta situación que Sí. pasa con Júpiter porque está estacionando directo y esto es una buena noticia. Ya hemos comentado en otras ocasiones que en este camino de qué hacen los planetas con el Sol y su relación entre el Sol y ellos, hay momentos en que están directos, es decir, avanzando hacia adelante. Hay momentos donde desde la perspectiva de la Tierra pareciera que el planeta se va a poner, se detiene, perdón, en el cielo y desde nuestra perspectiva nuevamente empiezan a retroceder. Y es el punto en el cielo donde los vamos a ver más brillantes, porque es como que completaran una luna llena, pero del planeta mismo, que no lo alcanzamos a notar así porque está muy lejos. Y va a llegar el momento en que nuevamente se van a poner muy lentos y desde la perspectiva de la Tierra van a estacionar o se detienen en el cielo y empiezan a moverse hacia adelante nuevamente. Este punto, que es la segunda vez en todo este proceso que se da una vez al año, este punto es la segunda, el segundo estacionamiento o la segunda vez que están detenidos en el cielo, se llama la segunda estación. Y este es un momento más bien favorable dentro de las dos que ocurren. La primera ya sucedió cuando el Sol estaba en Libra eh, y ahora que está el Sol en Acuario, que está haciendo un trígono con Júpiter, relativamente allí ya lo hicieron por grado, pero todavía están por signo en trígono. Esta situación nos podría hablar de que todo lo que Júpiter significa y está significando, tanto por su dignidad o su forma esencial, como por dónde está ubicado por signos, se empieza a mover nuevamente y podemos tener buenas noticias. Todo lo que se detuvo, lo que había que reprogramar, lo que se fue hacia atrás, lo que trajo problemas respecto de Júpiter, en cierta forma se detiene y empieza a avanzar nuevamente. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto, Mariano? Sí, ese día para mí lo estoy esperando con ansias ya. Pero sí, cuando Júpiter se pone directo, sentimos un alivio y Júpiter, cuando se pone directo, las cosas empiezan a marchar más rápido, más Ujú, rápidamente. Y hacerlo con un trígono, con su regente, con Mercurio, eso ujú. da más impulso también a que esas oportunidades, esos planes que hicimos cuando estaba retrógrado, ahora ya lo podemos poner en marcha ya más rápidamente. También justo el día, justo que 2 días, día y medio luego la luna va a venir a juntarse ahí
con Júpiter en Ujú, Géminis. ujú, Entonces también la luna le va a dar ese impulso también a que las cosas marchen. Así que se va a sentir bien donde tengamos a Júpiter, en el área de Júpiter que tengamos en nuestra carta. Vamos a sentir un alivio y respirar y sentir que sí, que podemos poner en práctica lo que hemos estado revisando. ujú. Y posiblemente en conjunto con eso sentir un poco más de optimismo. Júpiter Ujú. retrógrado y además en Géminis podría ser como súper o presentar situaciones que provoquen mucha duda o miedo, incertidumbre, hipercrítica. Pero ahora quizás eso se aliviane, eso es una buena noticia. Entonces, Sí, sí. sí. Y el eh, flujo más sí, de flujo más de comunicación. Si antes estábamos más dudosos de qué decir Ujú, y pensando mucho las palabras, ahora nos sentimos como más confiados, como tú dices, más optimista a ujú. hablar y comunicar. Claro. Y bueno, hace unos meses atrás tuvimos a Mercurio haciendo una oposición con Júpiter. Sería interesante si notaste alguna situación cuando Mercurio estaba pasando por Sagitario. Tal vez ahora esta comunicación que tiene Júpiter con Mercurio desde Trígono y Júpiter posicionándose en este movimiento directo, tal vez te dan una suerte de resolución con todo eso. Ujú, ujú. La buena noticia de todo esto, que creo que es la mejor noticia que va a haber durante este año respecto de los tránsitos planetarios, es que Júpiter desde aquí ya no vuelve a retrogradar en Géminis y pronto va a entrar en Cáncer. Entonces, como el último repaso que hace Júpiter, Júpiter está siempre Ujú. alrededor de un año en cada signo. Entonces, también sería interesante notar ese espacio de tu carta, notar si están habiendo situaciones jupiterianas. Pueden ser personas en ocasiones, pueden ser eventos o motivaciones que tengan que ver con este planeta y después va a pasar a Cáncer. Así que ponme en los comentarios allí si te gustaría saber acerca de esto. Ya hicimos un video acerca de Saturno entrando en Aries, que quizás es la noticia más no agradable, para no decirlo que es desagradable, de este tiempo, pero Júpiter entrando en Cáncer nos presenta el otro lado que podría haber al menos durante este año y el próximo. Muy bien, entonces durante algunos días nos vamos a tener configuraciones, vamos a ver el calendario. Tenemos entonces el día 4 hasta y nos saltamos hasta el día 9. El día 9 de febrero, o sea, vamos a ver acá, el 9 de febrero tenemos la siguiente configuración que es Mercurio Cassini o Mercurio conjunto al Sol. Y bueno, como ha sido todo este mes, como que todo va en dupla, todos los días pasan dos cosas. Sí. Tenemos a Marta haciendo un trígono con Saturno. Y esto deja a este día como muy, muy interesante. Sin duda hay que marcarlo en el calendario. Primero por Mercurio conjunto al Sol, porque es una configuración siempre interesante para cualquier planeta que esté muy cerca del Sol. Sabemos que los planetas estén cerca del Sol es una condición que los debilita y que no pueden expresar directamente lo que significan. A veces se puede tergiversar lo que significa, ocurre detrás como en el background, como detrás de cámaras, tras bambalinas, pero no se vuelve algo tan perceptible. En ocasiones esto podría indicar cosas que se hacen como a escondidas, podría significar engaños o mentiras que están encubiertas o situaciones que simplemente no se saben. O sea, por ejemplo, si Mercurio es el que tiene que ver con la salud, podría haber una situación de salud que se desconoce o que no es abierta al público y cosas así. Si Mercurio significara las relaciones, podría haber una relación a escondidas, no necesariamente una infidelidad, pero quizás una relación escondida de la familia, o escondida de los amigos, o escondida en el trabajo, etcétera. Eh, la situación es que cuando Mercurio está conjunto al Sol y sobre todo en su fase directa, es decir, su movimiento directo, es un muy buen momento para Mercurio, porque Mercurio, o lo pienso así, es como que estuviera ocupando el lugar del Sol y tiene la posibilidad de brillar en conjunto con el Sol. Sabemos que las conjunciones son como este momento en que los planetas casi que incluso se unen como si fuera intimar directamente. Es como están tan unidos que se entremezclan mucho. Entonces Mercurio tiene la posibilidad de brillar con el brillo del Sol. Sabemos que el Sol está en Acuario, no está en su mejor posición,
pero al menos para Mercurio esto le da una suerte de alivio. Pensaría en, no, no sé, ¿qué pensarías tú este día respecto de todo esto, Marian? Sí, planetas en Cassimi, para mí la palabra es purificación. Entonces Ujú, es un Mercurio que está siendo purificado, una ujú, comunicación que está siendo purificada. Y ese día me da la impresión para mí de atender esas ideas locas, esas ujú, ideas poco convencionales, esas ideas acuarianas. Es como que, no lo sabíamos, no le habíamos prestado atención. Sí, vamos a arriesgarnos, vamos a optar por pensar fuera de la caja. Y sí, ese día para los escritores, para personas que quieran hacer un vision board de ideas o ujú. empezar a plantearse de qué pueden escribir algo, sería bueno para utilizarlo, ese Cassini. Ujú. Tal vez dejando, o si conoces de astrología, dejando a este Mercurio Casimi cerca del, bueno, podría ser del ascendente o del medio cielo, cosa de que si en ese caso lo quisieras enlazar con situaciones laborales, no sería una mala idea. Está haciendo un trígono con Júpiter. Júpiter Con está, Júpiter. sí, en la 2 desde, si pensamos en que Acuario sería la 10, Tauro sería el ascendente. eh, Tal vez habría que pensar bien la carta porque Venus está retrógrada y sería en la 12, entonces, Sí. o sea, está en Aries, no retrógrada. Pero está allí la posibilidad, a mí me hace pensar en momentos o situaciones y creo que alguna vez me pasó que incluso tuve una sesión, una consulta de carta natal, yo como consultante, y yo elegí la fecha y la hora en cualquier momento y era justamente el momento más cerca de este Casimi, o sea, Mercurio y el Sol estaban completamente conjuntos y fue una sesión sumamente interesante, una conversación bastante espiritual en esa sesión que no me esperaba tampoco. Entonces fue como una clarificación de ideas. Eh, no fue claramente con Mercurio y el Sol en Acuario, pero al menos la situación que después, bueno, sucedió y fue interesante y sobre todo puede llevar a pensar en clarificar y entender mejor ciertas situaciones que uno podría estar viviendo y todo lo que signifique Mercurio. Como tú dices, si tienes, como tú dices, Marian, si hay alguien que quiere hacer como esta planificación a futuro, con ideas, pensamientos, o necesite quizás reordenar supongamos, su emprendimiento. Mercurio tiene que ver Ujú. con esas cosas, con negocios, con números, con letras, con comunicación. Tal vez sería un buen día para tener esas conversaciones que se necesitan tener al respecto de alguna, algún emprendimiento, algún negocio, redes sociales. Sería interesante notar qué pasa ese día, si es que hay un anuncio importante, eh, si hay ideas que se están expresando. Generalmente pasa mucho con Mercurio que en Twitter la comunidad astrológica se vuelve loca. No sé por qué, si es Sí. algo premeditado o es porque simplemente cuando Mercurio se vuelve retrógrado, directo, baja los rayos, sube los rayos o está Cassimi, todo el mundo está opinando todo, todo el mundo está enojado o a veces discutiendo, no sé si lo has visto, pero Retoman discusiones de antes, vuelven y la traen y vuelven a... Sí, se sí. vuelve, es una locura. Yo me alejo de ahí. A veces uno puede notar que hay cosas que pueden ser una contribución muy importante porque hay tantas personas discutiendo temas, entonces hay de repente argumentos que uno podría leer y, ok, no había pensado en esto, pero por otro lado está también esa convulsión entre medio. Y puede ser que pase esto es simplemente un ejemplo, pase en otras áreas, en otros grupos que también sean mercuriales. Recuerden que la astrología, desde la perspectiva antigua, es regida por Mercurio, o Mercurio es el que rige directamente a los astrólogos, a quienes son matemáticos, a quienes hacen ciencias.
Por lo tanto, podríamos encontrar noticias respecto de... constantemente estoy viendo, pero nunca las anoto, noticias de lo que está pasando en Marte o de los descubrimientos que están haciendo respecto de nuevas estrellas, agujeros negros y todo eso, y cada vez es más y más y más. Posiblemente eso también nos podría dar algún anuncio de eso. También pienso en la IA, como en la inteligencia artificial, que también está teniendo un impulso bastante importante y con toda esta confrontación que está habiendo entre Estados Unidos y China respecto de las nuevas inteligencias artificiales. Creo que este Mercurio podría ser interesante en ese aspecto, quizás algo que se note Sí, ahí. sí, pero también no olvidarnos de que ese día, si miramos, ahí está la luna en conjunción con Marte, Ujú, así que cuidado con las palabras hirientes. Cuando ujú, estemos pensando lo que vamos a decir, pasemos filtro y ujú. veamos que no vamos a herir a otros con nuestras palabras. Claro, y no solo porque podríamos herir a otros, sino porque las cosas igual tienen consecuencias. De como que Exacto. uno de repente se fija en los tránsitos y los mira como un punto. Y como que el punto, ya, se separaron, terminó. Pero las cosas que provocan o que simbolizan los tránsitos finalmente igual dejan una consecuencia. O sea, por Ujú. ejemplo, el haber que nosotros hayamos nacido deja una consecuencia en este mundo, de alguna manera. Hasta huella de carbono podríamos trazar si quisiéramos. Pero para todo hay una suerte de consecuencia. Y exacto, la Luna hace la conjunción con Marte y ese mismo día que estamos hablando, Marte hace trígono con Saturno. Entonces, esto es Mm, bastante interesante, porque tenemos un trígono entre dos planetas que son los maléficos, el maléfico mayor y el maléfico menor. Es decir, que traen significados que se atribuyen a situaciones incómodas, desafiantes, difíciles, ujú. a críticas de la vida, que la astrología también debe tocar. O sea, todos vivimos en alguna forma situaciones alegres, oportunidades, situaciones lindas, pero Marte y Saturno no necesariamente son esos puntos y no queremos lavarlos y dejarlos como que fueran lo mejor de lo mejor, porque Marte y Saturno no son esos elementos. Por lo tanto, no. Lo que sí queremos decir es que hacen un trígono entre ellos y esto podría alivianar de cierta forma lo que pasa entre ellos, la relación. La Luna está en conjunción con Marte y también está haciendo un trígono a Saturno. Entonces, esta configuración me da la impresión de que ese día puede tener más de como un avistamiento, como que es evidente más de una vez, porque la Luna también va a estar conectando. Entonces pienso en esta idea de que, bueno, lo que Marte y Saturno signifiquen también va a traer un añadido o incluso una tercera persona que se está interponiendo o que está intentando hacer de enlace. O sea, el trígono es un enlace, la Luna es otro enlace. eh, Ujú. por lo tanto, en ese caso, hay como un vínculo importante. ¿Qué impresión tienes de Saturno con Marte en esta relación? Lo primero que me viene a la mente es como cuestión a nivel mundial, como cuestiones que tenga que ver con las aguas. Me Ujú, pregunto si ese día vamos a ver algún fenómeno natural o algo, enteraremos de algo con los mares, mm, pero lo que sí, lo que me viene a la mente es esto. O también ahora viendo que Venus está ahí en Aries, gente protestando por salvar nuestros mares, nuestras aguas, eh, pero sí, con este trígono entre maléficos y uno de ellos siendo Marte retrógrado, ujú, no, no cosas muy buenas, diría ujú, yo, que podríamos esperar. mm. Sobre todo pensando en que si bien es un trígono, el trígono puede dar esta sensación de alivianar un poco las cosas. Involucra cierta sensación de alivio, pero a la vez los significados que nos traen no son del todo buenos. En otras ocasiones hemos hablado de esto. Saturno en Pisces podría generar corrupción del agua, como tú mencionas, Marianne. Entonces, problemas en el mar o problemas por abundancia excesiva de agua o por sequía, por falta de agua.
y Marte podría contribuir a eso. Me parece también interesante esta idea de que hayan situaciones que se puedan notar como a nivel social, como una suerte de huelga, protesta, salidas de ese tipo, que pueden ser de cierta forma reprimidas, eh, tal vez por este Saturno, a Venus, perdón, es Marte el que se está acercando a Saturno, entonces Saturno es el que finalmente hasta cierto punto inhibe y también restringe a Marte y lo daña también. Entonces ahí hay como esta impresión, lo que es de Marte o la sección de cáncer en la carta podría, si pensamos en nuestra vida personal, pero la luna también está conectada acá, entonces claro, como hablándolo y pensándolo más, esto podría involucrar personas, muchas personas, y también a personas que hagan labores como maternales o que sean madres o que involucre em, la idea de la maternidad o del cuidado de otras personas, porque la luna también está allí. O sea, el ánimo puede estar por las nubes, tal vez dolores de cabeza o simplemente erupciones en la piel, Ujú. dolores estomacales tal vez o de la zona central del cuerpo. También podría ser una situación de allí. No sé si tienes algún otro pensamiento al respecto. No, no. No. Muy bien, entonces vamos a la siguiente situación que ocurre e involucra nuevamente a la luna, y esto es el día 12 de febrero, donde la luna se encuentra en su oposición con el sol. Nuevamente tenemos a una luna involucrada en algo, ya pensando en lo anterior. No hablamos necesariamente tanto de la luna en estos videos porque los principales eventos de la luna durante el mes son sus lunaciones, luna nueva y luna llena. Tenemos la luna llena en Leo. Hace no mucho tiempo, respecto de este momento de febrero, hubo la luna nueva en Acuario. Por lo tanto, tenemos una relación de un sol que está en contra de su propio domicilio, en una contradignidad, vamos a decir. Está Mercurio también presente en este espacio, haciendo una oposición también con la luna, y bueno, la luna en Leo. Esto es interesante porque sabemos que la luna en el cielo se ve completa, está completamente luminosa, terminada o culminada. Em, Sin embargo, esto también, a pesar de que se ve la idea de la luna completa ahí, tiene como cierta sensación de incomodidad o desequilibrio porque son las dos luminarias que se están oponiendo la una con la otra. Entonces puede traer como una cierta controversia o la idea de tener que equilibrar situaciones que son sumamente difíciles de equilibrar, son como desequilibradas finalmente, o que van hacia puntos muy diferentes. Mi impresión, bueno, cuéntame tu impresión al respecto de esta luna. ¿Qué piensas tú, Mariana? Las lunas llenas en Leo son dramáticas para mí. Veo drama, pero drama en el sentido como más, un poquito más divertido. Eh, para ser creativos, sí, para brillar, para ser auténticos. Es una luna que yo le llamaría la luna del sol, la luna de la iluminación. Entonces es como para empoderarnos más de nuestra esencia y sí, divertirnos, sentirnos niños, sentirnos Ujú, Leo. ujú. Claro, ese es el punto de si miramos lo que Leo nos puede traer. Claramente hay una situación de recepción de parte del Sol con la Luna. El Sol está ahí medio incómodo. Y hay algo que pasa con Mercurio que me parece bastante relevante, es como qué situaciones podrían pasar las próximas 2 semanas después de esto que involucren la comunicación o involucren Mm, lo que se dice o lo que se piensa. ujú, ujú, Am, ujú. y hay un momento también que podríamos pensar respecto de Venus, que Venus está haciendo un trígono a la Luna desde Aries y Júpiter un sextil desde Géminis. Es decir, hay varios planetas conectando con la Luna y también con el Sol desde puntos que son favorables. Y el punto es que no o casi ningún planeta está en una posición buena en este momento en el cielo. O sea, el cielo no nos está diciendo, sí, podemos tener diversión, yo creo que sí, y estoy de acuerdo contigo, pero también hay cosas que están pasando alrededor que puede hacer que se sienta como
ok, es difícil un poquito, pero se puede. Como tenemos Ujú, al Sol en Acuario, a Venus en Aries, a Júpiter en Géminis y Marte en Cáncer, que son de 7 4. Entonces no podría dar la impresión de que está un poco desequilibrada la cosa en el cielo y podríamos notar ciertos momentos incómodos o ciertas ayudas que podrían venir, por ejemplo, de parte de Venus, pero que no lleguen en el momento adecuado o que no sea la ayuda que se necesitaba, ujú, y que quizás no aporta lo más importante. ¿Hay ayuda? Hay ayuda. ¿Hay soporte? Hay soporte. ¿Hay optimismo? Puede ser que sí. Pero en ocasiones también podría mostrar momentos en que la impresión es como tambaleo. Entonces, tal vez ujú, como tener, pensando en lo que tú decías, porque creo que es súper importante para uno tener diversión, tener momentos de, de relajo tal vez, o de ujú. expresión propia, pero también cómo no perder de vista los demás asuntos que están pasando en la vida o donde uno viva finalmente. ¿Qué piensas tú? Sí, Eh, no, dijiste dos cosas súper interesantes y lo primero es el papel de Mercurio aquí en esta luna, porque luego Mercurio se va a poner en una conjunción con Saturno cuando entra en Piscis. Entonces, eso que tú decías ahí de una comunicación seria y siento, bueno, lo vamos a hablar porque pasa en este mes, pero es importante que menciones eso para cuando lo hablemos ahora en un momentito. Y también Venus que está haciendo, aplicándose a un sextil a Júpiter, ya luego cuando Venus llegue a 10 grados, que creemos que se va a completar Ujú, ese sextil, justo ahí Venus se pone a retrogradar. Entonces también es esa ayuda que creemos que viene, pero ujú, no, como que entendemos, pero no. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Ninguno, o sea, el cielo, los planetas están incómodos, pero creo que algo de Leo, que es esto de lo performativo, es esto de la vida es un teatro, tenemos que aprender a, a jugar y a ser nuestros actores. Entonces es como que intentar de sí ser el actor, la actriz de nuestra vida, ujú, aún en los momentos incómodos, pero sí, no olvidándonos que el cielo, los planetas no están ningunos cómodos y que luego de esto van a venir situaciones incómodas, pero sí, aprender a disfrutar, a bailar en medio de la tormenta. sí, como esa es un poco, esa es una buena idea. No sé si has notado, me da la impresión o tengo en mente varias personas y no tengo un estudio hecho, pero me da la impresión de que sí, las personas que tienen una conexión con la luna en Leo o tienen su propia luna en Leo o tal vez ascendente en Leo, son personas que generalmente tienden a ser bastante alegres o llamativas, no necesariamente populares, pero en ocasiones puede ser que sí, porque el sol, que es el regente del lugar, indicaría popularidad hasta cierto punto. Va a depender de otras cosas, pero la impresión que me he llevado, por un lado, es que son personas sumamente... eh, y también es la impresión que da el sol sobre la luna. Personas que, y también, bueno, el carácter que podría gestar esta conexión de la luna con Leo. Personas directivas, con bastante autoridad, con bastante poder, con situaciones también al respecto del poder y la autoridad. Y por otro lado, como esta visión, no diría caricaturesca, pero sí es como de cómica, de generar momentos de risa, Ujú, de ujú, pasarlo bien, de actuar, de ponerse en el papel de algo. Es algo que podría ser del Sol, es algo que podría ser también de Mercurio involucrado en este espacio y también la Luna, si la Luna finalmente es un carácter muy movido con respecto a Leo, como es un carácter más bien colérico, desde un buen prisma, podría ser muy ajetreado, muy movido y creo que es como muy honesto, muy simpático, como muy de ujú. disfrutar esas situaciones que son de la vida sin pensarlo tanto. Personas que
suelen hacer ese tipo de cosas o que prefieren hacer cosas como sin haberlas pensado tanto, como que panoramas rápidos y cosas así. Eh, me quedé pensando un poco en eso. Ok, Sí. ok, muy bien. Vamos a lo siguiente, que es la luna, perdón, Mercurio, pasando a Piscis, que es el día 14 de febrero. Esta situación, la verdad es que no mejora el cielo desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, porque las dignidades disminuyen un poco. ¿Por qué? Porque Mercurio en Piscis está posicionado al frente de su propio domicilio o en contra de su propio domicilio en Virgo. En la astrología y en la lógica astrológica, estar en el lugar contrario es una contrariedad, valga la redundancia. Es una situación incómoda y que no produce, es contraproducente. No necesariamente en la vida real estar en una posición al frente de otra persona va a significar eso. En la astrología sí. Las oposiciones son un momento incómodo, sobre todo si el planeta tiene una oposición a su propio domicilio, porque va a actuar en contra de sí mismo. Esa es como un poco la idea. Como que no sigue sus propios patrones, no sigue su propia forma, por lo tanto no tiene la libertad necesaria para actuar y tiene que hacerlo en base a otro. Ahora, ¿qué pasa en Pisces? Mercurio tiene dos situaciones que tienen que ver con la dignidad. Una es que está en contra de su domicilio y también está en contra de su propia exaltación. Entonces está en caída y en exilio. Esto le da una situación más compleja a este planeta, y es compleja hasta cierto punto porque este es un domicilio de Júpiter, afortunadamente. No es el domicilio de Saturno, no es el domicilio de Marte, sino que de Júpiter. Y Júpiter es benéfico, por lo tanto, ¿cuánto daño podría hacerle Júpiter a Mercurio? No sé si tanto. Eh, pero eso es parte interesante del asunto. Y no quiere decir que si tú tienes a Mercurio en Pisces en tu carta natal, todo está mal. No, porque hay muchos más elementos a que evaluar. Y aquí solamente estamos hablando del cielo a grandes rasgos. Pero sí lo que indica Mercurio podría tener ciertas complicaciones. Es, por ejemplo, si queremos decir de Mercurio, Mercurio es la escritura y poder escribir directamente o ser conciso y decir las ideas directas. Mercurio en Piscis sería quizás lo contrario, dar muchas vueltas para poder decir algo que puede resultar en algo muy lindo, como poesía, escritura en prosa también, algo quizás más artístico que no indica un punto, sino que indica cómo hago todo para poder llegar al punto. A diferencia de quizás Mercurio en Virgo, que sería mucho más práctico, esto es A, B y C, listo, y lo encasillamos, lo clasificamos. En Mercurio tenemos ese punto. No sé cuáles son sus impresiones respecto de Mercurio en Piscis. Sí, Mercurio en Piscis, imaginativo, soñador, un Ujú. poco disperso, un poco distraído, pero son traer esas imágenes y luego poderlas convertir en comunicación, poder hablarlas. Mm. Sí, es como, bueno, además aquí hay un enlace con un signo que es jupiteriano y que también es de Venus, entonces tenemos a Júpiter hablándonos de la grandeza de la vida, el optimismo, los ideales, la ley, Dios, la espiritualidad, y a Venus que nos enlaza con ideas similares y además, y en conjunto con Júpiter, hablan de las relaciones, del amor, el romanticismo, situaciones que evocan espiritualidad también, evocan la sensación que trae la conexión divina o el éxtasis Mm. espiritual. Entonces, Mercurio se empapa de eso. Mercurio tiene una cuota de espiritualidad en sí mismo, sí, porque hay que evaluar a Mercurio en conjunto con otras posiciones en la carta para hablar del espíritu o el alma de una persona. Sin embargo, es la forma quizás más racional, y este espacio del zodiaco quizás no es tan racional como Mercurio quisiera. De hecho, Retorio lo dice así. Mercurio está en su contrariedad aquí porque este es su lugar de Júpiter y también de Venus, que ambos hablan de la abundancia, la riqueza, el disfrute. ¿Y quién quiere hacer una clasificación de algo o pasar lista cuando está disfrutando o está, no sé, frente a una playa tomando sol?
o estás en, no sé, bailando en un club o en una clase. Nada, no creo que sea como el punto. Por lo tanto, Mercurio está en un espacio que es contrario para él. Pasa lo mismo para Júpiter en Virgo. Eh, por lo tanto, esa es la situación y tiene un desafío importante, claro que sí, que está allí cerca de Saturno. No sé si quisieras compartir algo respecto a eso, Marian. Sí, luego el 20 de febrero es cuando vamos a tener ahí a ese Mercurio haciendo ahora cuadratura con Ujú, Júpiter y va a estar ahí súper cerquita de Saturno. ujú, Entonces, eso nos va a estar hablando de lo que tú decías luego con la luna llena, del papel de Mercurio y la comunicación. ujú, No vamos a estar cuestionando cuáles son los medios, si tenemos que confiar en los medios de comunicación, como ujú, cuáles son los medios tradicionales de comunicación, nos están dando la información real. ujú, Ahora vamos a pasar factura de esas ideas que dijimos, de esas conversaciones, de esa información, y ahora es como, ok, ¿cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo real? ¿Cuáles son las ideas que van a cambiar el rumbo de la situación? Porque también el nodo norte ahí está presente. Entonces ujú, son como que ideas ahora, queremos ahora ideas más firmes que nos lleven a una dirección, que nos encaminen a una dirección más confiable, más verídica. ujú. Completamente. Mira, miremos en el calendario, porque claramente este es el viaje de Mercurio en Piscis, entonces Ujú. se entiende mucho más cuando lo hacemos de esta manera. Vamos a tomar las fechas de Mercurio y enlazarlas con lo que estamos conversando y luego vamos a seguir con las otras eh, que no involucran a Mercurio. Tenemos primero a Mercurio entrando en Piscis el día 14, ahí lo estamos viendo en el calendario. Luego tenemos a Mercurio haciendo esta cuadratura con Júpiter el día 20, lo que recién mencionabas. Luego de eso tenemos a Mercurio haciendo un trígono con Marte el día 23. Y el día 25 tenemos a Mercurio haciendo esta conjunción con Saturno. Entonces Mercurio, como tú indicas, y tiene mucho sentido verlo de esta manera, tiene un papel y es como, ok, Mercurio es importante en la última lunación, por lo tanto, todo lo que Mercurio haga en estas 2 semanas nos podría dar alguna impresión relevante, sobre todo porque está en oposición a la Luna, entonces, ¿qué podríamos entender como una suerte de desafío mercurial, vamos a decir? Como tú mencionabas, vamos a creer o no en las redes. Las redes están poniendo quizás dulzura o endulzando las noticias o no mostrando todo, mostrando lo bonito, que es, es como nublando un poco las cosas o tratando de maquillarlas, tal vez. Podría ser. Bueno, eso en las noticias no es algo que nosotros no podríamos no esperar. Pasa muchísimo. Em, y en cada país tal vez en distintos grados, pero sucede. Mercurio cuadratura Júpiter hasta cierto punto podría ser difícil este día 20 porque están en cuadratura. Pero hay algo que ahí me parece, me resulta muy interesante, es que los dos planetas que están en caída, o uno en caída y el otro en exilio, hacen una recepción de cierta forma mutua. Ujú. Es interesante cuando dos planetas que están en una mala posición se reciben y generan esta suerte de ayuda, pero desde el punto como, a ver, no quiero decir una palabra fea, pero es como mediocre. Es como que te ayudo, pero no tengo mucho para ayudarte. Es como, bueno, estás ahí, estás en mi casa, a mí se me acabó todo acá, pero bueno, algo te puedo ayudar desde aquí. No sé qué impresión tienes. Sí, es como que eh, estamos los dos con este mismo dolor, pero Ujú, nos damos apoyo moral y ujú, tratamos de salir adelante. Vemos los dos cómo podemos salir de esto. ujú. Perfecto, sí, Y exactamente. Mm, también la luna ese día, la luna creo que está en Sagitario también, así que la luna le está dando ese apoyo
a Júpiter también, y como que yo creo que la luna ahí es esa mano de Dios, esa ayudita que viene a Ujú, sostenerlo a los dos, a Mercurio y a Júpiter. ujú. Claro, hay una conexión con ella y eh, eso podría alivianar hasta cierto punto. Bueno, la luna está en el signo de Júpiter y la luna siempre va a ser beneficiada en esos signos. Ujú. Eh, hay algo, bueno, el otro que mencionábamos el día 23, lo voy a mirar solamente para que miremos lo que está pasando con Mercurio. El día 23, Mercurio hace este sextil con Marte, perdón, trígono con Marte. Trígono. Sí, y am, creo que es muy relevante lo que va a estar sucediendo de aquí en adelante. Estamos haciendo el énfasis en Mercurio. Mercurio tiene un desafío con Marte. Sí, Mercurio y Marte al parecer no son tan armónicos entre ellos, como que cuesta que Marte y Mercurio se lleven bien. No necesariamente vamos a encontrar en la astrología muchas relaciones entre ellos como benéfica o buena. Generalmente es como generando mayor ansiedad o generando excesivas palabras o palabras muy groseras. En ocasiones es simplemente tener una conexión de Marte y Mercurio en una carta natal, si es tu carta natal, y eso indica algo de ti, podría ser que seas grosero o que te guste decir muchas palabrotas, por decirlo de alguna manera, que a veces también es chistoso o es entretenido, pero Marte y Mercurio tienen ese tipo de conexiones, ser más bien deslenguados, como no... No medido con las palabras. exacto, no escatimar en palabras y decirlo todo. Creo que eso ese día podría traer algún tipo de conflicto, sí, pero también es un Ujú. trígono. eh, por lo tanto, hay como una suerte de algo desde la grosería fluye para bien. O como que podría traer algún tipo de beneficio. Sí, es como esa conexión donde hay quizás un pensamiento rápido, si pensamos en lo esencial de Marte con Mercurio, un pensamiento disruptivo que puede traer cierto beneficio, sobre todo pensando en que en este momento Marte en el cielo va a estar estacionando directo y lo que indique Marte se empieza a mover hacia adelante, igual que pasó antes con Júpiter, que ya lo vamos a hablar en un momentito más, pero al menos desde el punto de vista mercurial es una indicación tal vez favorable hasta cierto punto. Los dos están mal en el cielo, o sea, es favorable directamente hasta cierto punto, es como que tienen cierto límite, no va a ir más allá y no va a ser la mayor explosión de bondad, no, tal vez como tú dijiste antes, cuando la Luna estaba conjunta a Marte, aquí podría ser un poco similar, tener ojo con la agresión que podríamos encontrar en las redes sociales o nuestra disposición a ser agresivos, sobre todo comunicacionalmente, en nuestras conversaciones y si tenemos relaciones que siempre queremos cuidar, tener cuidado en esas propias relaciones. No sé, ¿qué opinas tú, Mariana? Sí, también siento que ese Mercurio le va a estar dando ideas a Ujú, Marte de cómo accionar luego de que se ponga directo, porque hemos tenido con Marte retrógrado mucho cuestionamiento de si estamos haciendo o no lo correcto, qué estamos mm, haciendo para remover los obstáculos. Entonces, algo positivo podría ser que Mercurio dé alguna idea de, óyeme, este momento que estuviste retrógrado, mm, ahora de tal manera puedes accionar para remover este obstáculo. ujú. Exactamente. Bueno, y sobre todo puede indicar acción, se mueven cosas. Acción. Sí. Ujú, ujú. Y la siguiente que es el 25 respecto de Mercurio, siguiendo en este énfasis, lo estamos haciendo de esta manera respecto de Mercurio porque desde que hace esta entrada en Piscis se conecta con Júpiter, con Marte y luego con Saturno en esta conjunción. Y tal vez este es el momento más desafiante para Mercurio, márcalo allí respecto de los significados mercuriales y saturninos, si es que este es un año mercurial o saturnino, o de Piscis para ti, porque podría ser relevante. Am, Generalmente Saturno inhibe a Mercurio. Saturno inhibe a todos los planetas que estén cerca de él. Esa es su labor, inhibir a los demás. Esto podría indicar en ocasiones situaciones que son más críticas
porque hay cosas que si las inhibimos nos dejan mal parados, por ejemplo, o como en una mala posición. Por ejemplo, si inhibe a Venus las relaciones, si inhibe a la Luna el ánimo físico, si inhibe al Sol, incluso como la sensación del propósito de vida o la espiritualidad podría ser de cierta forma inhibida. Pero si estamos hablando de Mercurio, puede ser una situación que implique inhibición o restricción respecto de ideas, de comunicación, Ujú. de algo que se quiere decir, pero ¡pum! No se puede. Hay algún tipo de corte, alguna... No, no corte marcial, me refiero a como a corte porque no se puede decir. Hay un no. Este no es el momento. Podría ser, por ejemplo, pienso en situaciones de negocios, donde un negocio tenga que ser, ok, hoy día te pasaron a ver el negocio donde tú trabajas o el emprendimiento, supongamos que tuvieras, y pasa algún tipo de inspector y te dice, hoy día no puedes trabajar, porque, no sé, hay alguna cosa que no se cumple. Que podría ser allí. Muy mercurial también no cumplir con algo que debería hacer Mercurio, pensando en un negocio, temas de impuestos, temas de los dineros y todo eso, y Saturno es el Ujú. recaudador de impuestos directamente, y Mercurio también tiene que ver con los pesos y medidas, entonces algo podría haber allí. Pero hay una suerte de inhibición. ¿Qué opinión tienes tú, Mariana? Sí, pienso igual que tú con esto, alguna inhibición de algún negocio, cosas que tengan que ver con dinero o lamentablemente puede ser que si hayas pedido por que te suban el sueldo, que te digan que no este Ujú, día, también temas de religión ujú, como líderes que quieran venir a callar a personas de alguna religión. Pero ujú, sí, ese inhibir, ese decir el no en temas mercuriales, ujú, totalmente. ujú. Y hay una suerte de impresión de cuando Saturno está en una conexión con Mercurio, tal vez en una carta natal, da mayores desafíos de aprendizaje o de enseñanza. Pueden haber situaciones tal vez en escuelas o universitarias, tal vez, o donde haya como un ambiente tal vez educativo, donde Saturno ponga un tipo de restricción importante. Y también uno lo podría notar en las redes también, Ujú, o ujú, como esta sensación densa, pesada, como que lo que es mercurial tiene que bajar a la tierra, tiene que poner los pies en la tierra, entonces eso se puede sentir en ocasiones denso, como no, a Mercurio no se le está dejando divagar en sus pensamientos, estando ahí en Pisces, sino que Saturno es como que está poniendo la mano encima o el pie, como detente. eh, que a la larga, en ocasiones pienso en qué tan beneficioso en ocasiones puede ser un contacto con Saturno cuando te dice pon los pies en la tierra. Como poner un poco o acercarse a eso. O sea, pienso siempre en si necesito poner los pies en la tierra, para mí al menos es planificar, escribir, mandar todos los mensajes que ujú, necesito mandar. Bueno, en este caso puede ser que no se pueda mandar todos, pero al menos dejar las ideas ordenadas, los pensamientos así ujú. como esto es lo que es, esto es lo que no es, y ese es quizás un buen día para hacerlo, si uno necesita eso y está divagando demasiado, bajar a la Tierra y quizás encontrar algo productivo de Saturno. Pienso que en ocasiones puede ser bastante productivo, no sé si opinan lo mismo o lo has visto así, pero Sí, me pasa. claro, totalmente. Más que estamos hablando de Piscis, que es lo disperso. Necesitamos un ancla, necesitamos un guía y Saturno ofrece eso Ujú, este día con esta conjunción. ujú. Perfecto, Que entonces, no está muy cómodo tampoco, pero mm, por lo menos ese papel, esa estructura la va a ofrecer. ujú. Sí, y bueno, seguimos en esta misma situación. Febrero no es el mes más cómodo de la vida para los planetas, tal vez un poco más adelante, pero quizás ya no va a ser tan común encontrar a los planetas tan cómodos en el cielo, siendo que Saturno no está en su domicilio. Eso puede haber sido el 2020, 2019, 2018, 21, 22, cuando estaban en Saturno en Acuario y en Capricornio. Luego de eso, para Saturno tenemos que volver a esperar a que esté en Géminis para que tenga triplicidad y en Libra para que tenga exaltación. Y luego de eso
nunca vamos a encontrar el cielo completamente cómodo, pero eh, podemos seguir viviendo, yo creo que sí. Ok, entonces ahí tenemos con Mercurio. Vamos a retroceder un poquito porque nos vamos a fijar en lo que ha pasado con el Sol. Durante estos días, el 18 de febrero, el Sol entra en Piscis. Algo que aclarar, comúnmente uno ve, y si has tenido algún contacto con la astrología, pero no conoces tal vez tanto, lo que vas a veces encontrar en los diarios, revistas, periódicos que dicen que tal signo va de tal día a tal día, no necesariamente es tan exacto porque cada año los planetas van ingresando los signos en distintos momentos. El Sol generalmente es en un día parecido, pero no siempre es el mismo. En Piscis este año el Sol entra el 18, en ocasiones puede ser el 19. Eso es año a año, por lo tanto saber la fecha en que tú naciste y si naciste el 18 o 19 de febrero, no es tan seguro de que tu Sol esté en Piscis, podría estar en Acuario. Y así pasa con todos los signos, no es un límite tan exacto porque el cielo no necesariamente se condice con el calendario que nosotros tenemos, que no es un calendario necesariamente basado del todo en estos movimientos, o si no, el mes comenzaría o en el inicio de la lunación o cuando el sol entra en tal signo, pero nuestro calendario no es directamente enlazado de esa manera. Sí tiene que ver mucho con otros asuntos, no necesariamente con asuntos astrológicos. Em, por eso es que el inicio del año astrológico es en marzo, pero para nosotros el inicio del año es en enero. No tienen nada que ver. Entonces, el Sol en Piscis, ¿qué situación tiene aquí? Pensando en su dignidad, ninguna. Siendo bien honesto, no hay una dignidad ni a favor ni en contra. Está peregrino, eso es como estar siendo ciudadano o estando en un país donde no eres ciudadano, que no manejas necesariamente el idioma, entonces no tienes mucho que hacer o no tienes como muchos enlaces con el lugar. No hay nada en común con ese espacio. Eh, Cosas que uno siempre tiene que fijarse si el regente del signo está en contacto con el planeta que entró en ese signo. Hablamos de Júpiter y Júpiter sí está en contacto con el Sol. Por lo tanto, hay una recepción en este momento por signo, después va a ser por grado, entonces es favorable. Y además, el Sol tiene el desafío de encontrarse con Saturno pronto. No va a ser directamente este mes, va a ser el próximo mes que es marzo, pero eso ya es contenido que vamos a ver para ese mes. Y además tiene trígono con Marte, que también va a ser interesante cuando esto se dé. Por lo tanto, esas son las impresiones. ¿Tienes alguna impresión respecto del Sol entrando en Piscis? Sí, esta temporada de Piscis no va a ser una de las mejores para los piscianos de Sol ascendente. Ujú, Hay mucho ahí con ese Saturno, y el trígono a Marte. Bueno, ya cuando Marte se ponga directo y ya cuando el Sol haga contacto con Júpiter, que está directo ahí con su regente, se va a sentir un poquito menos obstaculizado, mm, inhibido. ujú, Pero los primeros días de el Sol en Pisces, de la temporada de Pisces, no se van a sentir muy cómodos, ¿no? ujú, Lo bueno es que ese día la luna está en Escorpio, así que la luna siendo trígono ayuda también. Creo que la luna este mes ya hemos visto cómo pasó con Júpiter y Mercurio, ha venido a salvar un poquito las situaciones ujú, incómodas, ha venido a dar su ayudita. ujú. Y de hecho, pensando justamente en eso, la Luna está en una recepción mutua con Marte, lo que podría favorecerla e incluso también a Marte. Eh, Ujú. entonces eso es algo para tener en cuenta en respecto del inicio al menos de esta temporada del Sol en Piscis. Y esto también nos enlaza con lo próximo que pasa, que es a Marte estacionando directo. Ya hablamos de las situaciones mercuriales, entonces vamos a saltar a Ujú. Marte. Ya, bueno, aquí en este programa se ve como vuelve a estar negro
cuando está retrógrado está rojo. Y esta es una segunda buena noticia respecto del movimiento de los planetas este mes, porque Júpiter ya está directo y en este momento Marte comienza su movimiento hacia adelante. Y esto nos puede dar la impresión de todo lo que Marte venía quitando, vamos a decir, o también agitando de una manera muy atípica o fuera de lo común o que no se veía venir, puede quizás bajar un poco. Eh, Marte sigue estando en Cáncer, eso no lo podemos negar, no es una situación cómoda para este planeta. Sin embargo, ya deja de tener esta debilidad tan importante que es la retrogradación. Por lo tanto, lo que se mueve o lo que hace ya se puede mover, ya puede indicar cosas que hasta cierto punto podrían ser un poco más favorables, sobre todo porque tiene conexiones de trígonos con el Sol, con Mercurio, con Saturno. am, y en ocasiones está siendo recepcionado. Este día está siendo recepcionado por la Luna, sí. La Luna está débil también. Esas son las situaciones que pasan con el cielo que no siempre Sí. son tan agradables. ¿Qué ves tú? ¿Qué opinas? Sí, aunque se sienta, es un bajón, pero tener con la luna ahí en Capricornio, pero por lo menos un alivio, ya vamos a empezar a sentirnos que podemos o que tenemos la idea de cómo accionar. Me Ujú, gusta que ese Mercurio está ahí haciendo trígono, lo que ujú, hablamos ujú, con las ideas. Y sí, es como que ya todo este tiempo eh, pudimos hacer, tener una lista o tener en cuenta de todas las armas que tenemos, de cuáles son los problemas. Y ahora no es que los problemas se van a eliminar, pero ahora vamos por lo menos a saber cómo le entramos, cómo mm, podemos movernos. ujú, Entonces, sí, para los Sol y ascendente en Aries o en Escorpio, se van a empezar a sentir un poquito más mm, aliviados. Y en el área donde tengamos a Marte, a Cáncer en nuestra carta también, por lo menos un poquito más desbloqueado, como ujú. menos bloqueo. Eso es un buen punto a tener en cuenta respecto de Marte. Tal vez lo podrías también tener en cuenta respecto de Júpiter en su estacionamiento directo. O sea, quienes tienen ascendente Géminis, pero también quienes tienen ascendente Piscis y Sagitario. Y es importante porque es el regente del ascendente y eso es sumamente relevante. Aunque no sea el señor del año, es el señor del ascendente, por lo tanto tiene un enlace y un vínculo contigo y tu vida muy relevante. Y en el caso de Marte también, para Aries, Escorpio, como tú dijiste, tal vez si Marte está en el ascendente también podría ser, o si está en el medio cielo, porque también es Ujú. un planeta relevante. Por lo tanto, siempre que pase algo con Marte va a hacerse evidente. Entonces, hacia el 23 de febrero vamos a tener este planeta moviéndose hacia adelante, lo que podría indicar tal vez que vuelven a mostrarse situaciones a nivel mundial que son difíciles de llevar. En ocasiones las indicaciones para los planetas maléficos cuando estacionan directo es como que traen lo que simplemente ellos significan. Entonces podríamos encontrar algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de huelga o algún tipo de situación marcial, como para no redundar tanto en las palabras que utilizamos, pero que podría expresarse de esa manera un poco más agresiva o lo podríamos notar en el ambiente en general. Algo así pasó, sí, disculpa. No, 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 Ah, ya. te iba a Mire, decir. es que algo así pasó con Saturno cuando estacionó directo la última vez en Pisces, que también indica como situaciones de agua, situaciones de revueltas, a pesar de que está estacionando directo, em, y eso es una situación ventajosa, sigue siendo ese planeta mismo, o sea, nunca va a terminar de ser Ujú. el mismo planeta. Entonces, al menos para tener ojo respecto de Marte, como tú dijiste, el signo donde está en la carta, que hasta cierto punto podría ser un alivio, pero también notar qué significa Marte y cómo está Marte configurado. O sea, eso es importantísimo.
Sí, y a Venus también justo ahí está en el signo, en el grado donde va a empezar a Ujú, retrogradar. Entonces ya tenemos a cierto. un Venus lento que está siendo regido por ese Marte. Entonces eso también influye en todo esto. Mm. No, bueno, pensando en eso, justamente es una buena noticia para Venus que Marte esté directo. Ujú. Sí, completamente. ¿Qué impresión tienes respecto del estacionamiento de Venus? ¿Qué problemas, no qué problemas, qué desafíos podría traer? ¿Qué piensas tú, Marian? Desafío, como lo hablamos, desafíos con las parejas, con Mm, nuestras conexiones, también nosotros mismos cuestionando nuestros gustos, nuestros mm, hobbies, nuestras pasiones. Nos vamos a sentir incómodo con las cosas que nos dan placer, con las cosas que nos hacen sentir a gusto. ujú, Entonces es esa picazón que se va a sentir más aguda cuando mm, Marte se pone directo, porque si antes lo teníamos en la mente y no sabíamos qué era, con Marte directo vamos a pensar que sí, que es un hecho, que hay algo mal que tenemos que arreglar. mm, Entonces ahí pasando esto y a los 4 días, porque es el 1 de marzo que Venus se pone retrógrada, es como que todo también pasa rápido. Sí, tenemos a un ujú, Marte directo, pero luego ya Venus se pone retrógrada, entonces como que no hay mucho tiempo que pensar. Es bien esta sensación cardinal, que es ujú, lo explosivo, lo del momento, ujú, lo de actuar rápido. Y pienso sí, que para este día, aunque tengamos una idea, es como que no, vámonos para atrás, ujú, vamos ujú, a revisar lo que está pasando. Igual con el trígono, como hablaba, con el sextil, como hablábamos con Júpiter. Creemos que nos vamos a acercar a ese sextil partil, pero no. En ujú, pocos días ya nos vamos y nos separamos. ujú. Eso es muy interesante porque podría indicar como una especie de esperanza o ayuda que es un poco fútil o es vana. Es como que no va a lograr completarse ahora al menos, tal vez más adelante cuando Venus vuelva a enlazarse con Júpiter de esta manera. Em, y en ocasiones eso en astrología horaria indica que lo que podría ser no es, o lo Ujú. que podría haber sido un resultado favorable a la larga no lo va a ser, porque es como que las personas rompen su palabra, o como que el acuerdo cambia, o las condiciones también cambian. Entonces no se termina de hacer lo que se pensaba que se iba a hacer, em, cualquiera sea el elemento que eso implique. Y vamos a la última configuración que sucede este mes, justamente el 27. Y tenemos a los mismos planetas involucrados. Tenemos a Mercurio y a Saturno ahí en Pisces, porque es la luna nueva en Pisces. Tenemos al Sol y la luna en este lugar. Por lo que esta luna se configura muy interesante, porque estos planetas están presentes en el mismo signo que la luna y el Sol. Y Júpiter está haciendo una cuadratura con Pisces, que es su signo, por lo tanto eso indica que todos los planetas que están allí están siendo recibidos, están hospedados favorablemente, y Marte hace un trígono también con esta luna. ¿Qué impresión tienes respecto de esta luna? ¿O qué elementos para ti podrían ser relevantes? La frase que me viene a la mente es, ¿qué es lo real? Ujú, Como la confusión que trae Pisces, lo disperso, pero con esta luna nueva, o sea, no vemos a la luna, está todo oscuro, se siente un espacio ujú, bien etéreo, bien confuso, no vemos, no sabemos, entonces vamos a intentar tocar, ver ujú, dónde estamos pisando, estamos en el aire, estamos volando, ¿qué está pasando? mm. Sí, Y ujú, es súper interesante ver cómo todos los planetas que están en Pisces están hablando con Júpiter y con Marte. ujú, exacto. Todos están involucrados. Ujú. Y eso mismo, esa misma imagen que tú evocas respecto de la confusión o de no saber hacia dónde ir, primero me da la impresión de que, claro, Saturno es una de las partes de su significado, es confusión y también oscuridad, es como no claridad.
que también lo hablamos muchas veces como inhibición o restricción, pero a veces como no hay claridad de hacia dónde ir, entonces si no tengo claridad, no sé hacia dónde. O hay temores involucrados, hay como miedos que se presentan, lo que presenta en ocasiones la sensación de no poder avanzar porque me da miedo o tengo temor. Y bueno, Mercurio también está allí, como qué decir, qué plantear, hacia dónde ir, qué aprender, qué no aprender. Todos los asuntos que son mercuriales también podrían tener esta sensación de duda o no saber qué plantear. Y además, como mencionaste antes, respecto de Venus, Mercurio también está en un espacio acá donde va a pasar de nuevo prontamente cuando ya haya comenzado su retrogradación. Entonces, todo lo que en este momento del mes pase va a tener una repercusión de aquí a abril. No es como que aquí esto pase y termina y adiós, ¿no? Es como que va a seguir la historia, va a seguir un poquito ahí dándonos información. ¿Qué impresión te trae Marte en conexión con los planetas acá? Lo bueno de Marte, que ya está directo, es que en medio de la confusión, por lo menos podremos sentir que vamos a tener una idea de por dónde ir, o ya sea guiándonos por nuestra intuición. Yo siento como que Marte nos está diciendo, trust, confía en tu intuición, como Ujú, porque Pisces es lo espiritual, lo disperso, entonces por lo menos Marte le está haciendo un poquito de énfasis a Pisces de ujú, guíate por tu intuición y hallarás el lugar por donde ir, ujú, hallarás las herramientas para salir de esta oscuridad. ujú. Sobre todo porque Marte está haciendo un trígono con todos estos planetas. Es como que Marte podría Ujú. mostrar una cara un poco más amable dentro de lo desagradable que podría ser su estancia en Cáncer. Como, ok, podemos dar una mano. Júpiter, a pesar de estar en una cuadratura, está haciendo cuadratura, pero con recepción. Entonces, no siento Ujú. necesariamente que sea como una situación tan incómoda la de Júpiter respecto de Pisces. Y además sigue nuestra recepción mutua con Mercurio, entonces eso podría dar ciertas notas favorables a esta luna. Claramente, y creo que es cierto y estoy de acuerdo, que hay como cierta sensación nebulosa en el ambiente, no porque Piscis signifique nebuloso, porque no necesariamente es así. Es más bien porque Saturno está en medio de esta situación, entonces podría generar esta como cierta incomodidad o como que hay límites puestos simplemente. Es como que las próximas 2 semanas después de esto cada persona o cada uno de nosotros va a tener que poner cosas en la mesa. En algún punto de nuestra vida vamos a tener que ser muy prácticos, ordenados, dependiendo de qué casa ocupa Piscis, y aprender a manejar las cosas de una forma distinta, porque es una luna nueva, como que plantea la posibilidad de un nuevo comienzo. Siempre se habla de ciclos y a veces encuentro que suena un poco etéreo, así como los ciclos terminan, pero es cierto, en este caso es cierto. Hay la posibilidad de iniciar algo nuevo que podría tener un, Sí. un impacto como responsable, maduro y actuando. Sí, esa es mi Sí. impresión. Sí, sí, definitivamente. Muy bien, no sé si tienes alguna impresión o algo que te quede en el tintero respecto de todas las configuraciones que hemos visto hoy día. Este mes, como te dije, nos deja en expectativa de Ujú, qué va a pasar en marzo. Ya sabemos que marzo y abril van a ser 2 meses súper cargados, súper llenos de eventos y creo que este mes nos deja, especialmente luego de esa segunda semana, cuando ya Mercurio empieza en Pisces ujú, hacer todo contacto con todos estos otros planetas. Y es eso, el espera, el planetas lentos, planetas que se están por retrogradar, planetas que salen de retrogradar y todavía están lentos. Entonces hay ujú, como que esa energía, como que necesitamos prender el motor, como que estamos ujú, arrancando, pero todavía no arranca. Y entonces estamos en eso, como esperando para movernos. ujú. Sí, estoy de acuerdo. Y, esta impresión de expectativa y eh, tal vez mi impresión respecto de tanto Marte como Júpiter volviendo a estar directos me da la impresión de, ok, al menos algo que está avanzando hacia
hacia adelante, como que se mueve, por lo menos. Todavía hay que esperar a que pasen los eclipses en marzo. Tenemos la retrogradación de Mercurio y Venus. Luego de eso vamos a tener a Saturno entrando en Aries, que es un espacio muy parecido. Por lo tanto, este sector del cielo en esta primera parte del año sigue teniendo mucho movimiento. Entonces vamos a seguir hablando de estos mismos espacios un poco más marzo, abril, mayo, incluso. Sí, porque Sí. ahí está Saturno. Entonces te quiero agradecer, Marianne, por estar presente hoy, por darle tu tiempo y también de tus impresiones y conocimiento. Me gustaría que compartieras tus redes, donde las personas te pueden encontrar y los servicios que tú estás dando, astrológicos y todo eso, si gustas. Sí, me pueden encontrar en Instagram. Mi usuario es mi nombre, Marian Garcés, y mi website, ahí tengo todo lo que ofrezco, es www.mariangarces.com. Te lo pasaré, Max, y así lo puedes escribir y aquí lo pueden ver. Perfecto, sí, en la descripción van a encontrar toda la información de Marianne. Y bueno, a mí me puedes encontrar en Max Gascón Astrólogo en Instagram y también en TikTok. maxgascon.com es mi página web y ahí puedes encontrar las clases que estoy dando y también las consultas de carta natal, revoluciones, pronósticos y todo eso. Recuerda que te puedes hacer miembro de este canal si quieres aportar voluntariamente para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerda que también darle me gusta y comentar y compartir ayuda mucho a que este contenido siga vigente en esta plataforma y así podamos seguir creciendo. Así que bueno, Marian, te doy muchas gracias por estar presente y nos vemos en alguna próxima ocasión. Chau, chau. Chao, chao. Bye, bye.